Hubo un tiempo en que las verdaderas fortalezas no se alzaban con piedra, sino con silencio, con manos gastadas y una voluntad firme como el hierro. Ese tiempo no está en los libros de historia, porque la historia raramente mira hacia los hogares donde no se libraron batallas famosas. Pero sí se libraron guerras diarias contra el hambre, la soledad, la enfermedad y el miedo. En ese lugar olvidado por los relatos, donde el barro llegaba hasta los tobillos y la comida escaseaba, vivían mujeres capaces de sostener el mundo con una mirada. No llevaban coronas. No tenían tiempo para discursos. Pero conocían el arte más difícil de todos. El arte de resistir sin endurecerse. El arte de amar sin poseer. El arte de dar sin esperar devolución. Hoy te hablo de ellas. De las madres estoicas. De esas figuras casi invisibles, tan presentes en la historia como olvidadas por ella. Mujeres que criaban con el alma desgarrada, y aún así, transmitían calma. Que lloraban en la penumbra de la noche, pero al amanecer eran solidez para todos. Que veían morir a sus hijos, y al día siguiente seguían caminando, no porque no doliera, sino porque sabían que el dolor también forma parte del destino. Estas mujeres no hablaban de filosofía. No discutían sobre ética ni sobre virtud, pero eran la manifestación viva de todo lo que los sabios han intentado definir durante siglos. Eran la templanza cuando no había con qué cocinar, la fortaleza cuando no llegaban cartas del frente, la paciencia cuando la infancia se deshacía en enfermedades y pérdidas. Eran, sin saberlo, el pilar invisible de un mundo que se tambaleaba. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Lo hacían sin esperar reconocimiento, sin títulos, sin condecoraciones, sin aplausos, porque entendían que la virtud no necesita testigos, que el deber no se negocia, y que amar, verdaderamente amar, es enseñar a los hijos a ser fuertes, no a ser complacidos. Una madre estoica no protegía del dolor, enseñaba a atravesarlo. No prometía que la vida sería justa, enseñaba a ser justo incluso cuando la vida no lo era. Y cuando todo a su alrededor se desmoronaba, ella se mantenía firme, como una roca en medio de la tormenta. Firme, no porque no tuviera miedo, sino porque sabía que si ella se quebraba, todo lo demás también lo haría. Estas mujeres no criaban desde la fragilidad, criaban desde la conciencia. Sabían que la adversidad era maestra, y por eso no la evitaban. Sabían que los hijos no pertenecen, se forman. Y los formaban con principios que el mundo moderno ha olvidado. Disciplina, paciencia, gratitud, fortaleza interior. Piensa en tu abuela. Piensa en esa mujer que quizás hablaba poco, pero cuya mirada lo decía todo. En esa madre que trabajaba de sol a sol y aún tenía fuerzas para sentarse junto a ti cuando enfermabas. Esa mujer que nunca pidió nada, pero lo dio todo. Que envejeció sirviendo y lo hizo sin resentimiento. Que fue testigo del dolor y aún así eligió amar. Ella, aunque nunca lo haya dicho, fue una madre estoica. Y si me escuchas con atención, si te quedas hasta el final, quizás descubras que el estoicismo no está solo en los libros antiguos, ni en las frases de mármol de los sabios, sino en las manos callosas que tejían mientras oraban en silencio, en las voces suaves que decían todo estará bien, aunque por dentro estuvieran rotas, y en las decisiones diarias de mujeres que eligieron ser firmes cuando el mundo necesitaba sostén. Te voy a contar, no con datos fríos, sino con la verdad que solo se siente cuando uno ha visto de cerca la grandeza callada, la de aquellas que nunca quisieron brillar, pero sin las cuales todo se habría oscurecido.
Así es como respetaban a las madres los grandes sabios estoicos. Y si te quedas hasta el final, tal vez descubras que el estoicismo que buscas en los libros estuvo siempre más cerca de lo que imaginabas. En la forma en que te miraba tu madre mientras callaba su propio dolor, para darte fuerza sin decir una palabra. 1. Las reconocían como las primeras maestras de la virtud. Para los estoicos, la virtud era el bien supremo, más importante que la riqueza, la fama o incluso la salud. Era la única verdadera posesión del ser humano, y por lo tanto, debía ser cultivada con esmero desde la niñez. Y aunque los filósofos eran considerados guías del pensamiento, los antiguos estoicos sabían que la formación moral más profunda no comenzaba en las escuelas ni en los templos, sino en el regazo de una madre. Ella era la primera voz que el niño escuchaba, la primera mirada que reflejaba amor y firmeza. Era quien ponía los cimientos del alma mucho antes de que el lenguaje racional pudiera operar. No enseñaba con teorías, sino con actos, con la forma en que consolaba sin ceder, corregía sin herir y servía sin humillarse. En tiempos antiguos, las madres estoicas no hablaban de virtud como concepto filosófico. No pronunciaban discursos sobre la templanza o la justicia, pero lo encarnaban en su día a día. Cuando servían la última porción de comida al más necesitado de la familia, estaban practicando la justicia. Cuando se levantaban antes del amanecer para encender el fuego del hogar en pleno invierno, estaban expresando el coraje. Cuando callaban una queja para no desalentar a sus hijos, estaban ejercitando la moderación. Y cuando educaban con firmeza, aunque el corazón se les rompiera por dentro, estaban practicando la sabiduría. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, no ocultó jamás la influencia de su madre. En sus meditaciones, menciona con gratitud el ejemplo de su madre Domitia Lucilla, a quien describe como una mujer generosa, humilde y piadosa, que le enseñó a no vivir con ostentación. En una época donde el poder corrompía incluso a los más virtuosos, él reconocía que su fundamento moral venía de casa, de una figura femenina que le mostró, sin palabras rebuscadas, que la verdadera grandeza se encontraba en la contención y en la bondad. Y esto no era algo aislado. En la tradición estoica, se entendía que la virtud no se puede imponer ni fingir, se transmite por imitación. Un niño no aprende a ser fuerte porque se le diga que lo sea. Aprende al ver a su madre soportar el dolor sin desmoronarse. No aprende a ser justo porque se le enseñe una definición, sino porque ve a su madre repartir el pan con equidad, incluso cuando no hay suficiente. Las madres estoicas enseñaban con la mirada, con la rutina, con la forma en que organizaban el hogar como si fuera un pequeño cosmos regido por orden, justicia y amor. Y esa experiencia temprana marcaba para siempre a sus hijos. Es por eso que, en la visión estoica, la madre no es solo una figura afectiva. Es la primera mentora del alma. La que siembra, en tierra aún blanda, las semillas de la virtud que más tarde crecerán o se perderán según el entorno, pero cuyo origen siempre podrá rastrearse a esa presencia materna. Mucho antes de que un joven se acercara a los textos de Epicteto o Séneca, ya había visto el estoicismo en acción. En la figura de una madre que, sin nombrar la filosofía, la vivía en carne propia. 2. Honraban su fortaleza emocional en el sufrimiento. Los estoicos sabían que el sufrimiento es inevitable, que la vida, por su propia naturaleza, está tejida con dolor, pérdida, enfermedad, separación y muerte. Pero también creían que lo que define verdaderamente a un ser humano no es lo que le sucede, sino cómo responde a ello. En ese sentido, entre todos los ejemplos de coraje y entereza que podían observar,
Ninguno era tan constante y tan conmovedor como el de sus madres. Las antiguas madres estoicas vivieron rodeadas de incertidumbre. Criaban hijos sabiendo que tal vez no los verían convertirse en adultos. En épocas de guerra, hambre o peste, perder un hijo era común, pero rendirse al dolor no lo era. Estas mujeres enfrentaban la tragedia con una mezcla extraña de ternura y acero. Lloraban en silencio, en la intimidad, pero jamás permitían que su tristeza impidiera que el hogar siguiera funcionando. El fuego se encendía al amanecer, el pan se amasaba, las ropas se lavaban, la vida continuaba, aunque el corazón estuviera hecho trizas. Epicteto, quien conoció el sufrimiento desde niño al haber sido esclavo, hablaba de la necesidad de mantener la mente firme ante lo inevitable. Pero no lo decía desde la teoría, lo decía desde la experiencia. Y muchas de esas primeras lecciones de autodominio, los hombres estoicos las aprendieron no de los filósofos, sino observando a sus madres. Una madre estoica no evitaba el dolor. Lo abrazaba. Sabía que el sufrimiento no era un castigo, sino parte del precio de estar vivo. Sabía que amar implicaba perder, que dar implicaba desgastarse. Pero aún así elegía amar, elegía dar, elegía permanecer. Esa fortaleza emocional no era frialdad, era profundidad. No era dureza, era integridad. Una madre podía estar de duelo por la pérdida de un hijo, y aún así preparar con sus propias manos la cena para los que quedaban. No porque no doliera, sino porque sabía que su deber era más grande que su tristeza. Sabía que si se rendía, los demás caerían. Y eso, para una madre estoica, era impensable. Marco Aurelio, en sus reflexiones nocturnas, hablaba de aceptar la muerte y la pérdida como hechos naturales. Pero si pudo escribir con tal ecuanimidad sobre la tragedia, fue porque, desde pequeño, observó a su madre vivir con esa serenidad ante el dolor. No con indiferencia, sino con entereza. No con frialdad, sino con una templanza casi sagrada. Y no era solo en las grandes tragedias. Era en los pequeños sufrimientos diarios, la preocupación por la salud de un hijo, la escasez de alimento, el cansancio del cuerpo, el desprecio de una sociedad que valoraba más al hombre que a la mujer. Pero a pesar de todo eso, las madres seguían. Resistían. Sonreían incluso cuando por dentro estaban quebradas. Los estoicos veían esto y comprendían, esa es la verdadera fortaleza. No la del guerrero que gana batallas, sino la de la mujer que sigue amando cuando todo a su alrededor ha sido arrancado. La que no permite que el sufrimiento la vuelva amarga. La que sufre y aún así sigue cuidando a los demás. Por eso, para los sabios de la antigüedad, estas madres eran dignas de una admiración profunda. Porque encarnaban un principio central del estoicismo, no controlar lo que sucede, sino controlar cómo uno se enfrenta a lo que sucede. Y no lo hacían para ser vistas. Lo hacían porque no sabían vivir de otra forma. Esa es la clase de fortaleza que trasciende los siglos. La que no hace ruido, pero deja una huella eterna. La que forma el carácter de una familia, de una comunidad, de una civilización entera, sin levantar la voz. Y es por eso que, incluso hoy, cuando queremos aprender a soportar el dolor sin rendirnos, cuando buscamos ejemplos de templanza, dignidad y coraje emocional, muchas veces, la imagen que nos viene a la mente no es la de un filósofo en un pórtico, sino la de una madre que, sin decir una palabra, nos enseñó a no quebrarnos frente al dolor. 3. Valoraban su capacidad de amar sin apego excesivo. Para el estoicismo, uno de los desafíos más grandes del alma es amar, sin caer en la esclavitud emocional. Querer profundamente, sin perder la libertad interior. Cuidar, proteger, acompañar, sin poseer.
Y en esa lucha silenciosa entre el amor y el desapego, los antiguos estoicos encontraron en sus madres uno de los ejemplos más puros y difíciles de imitar, el amor de quien lo da todo, pero no retiene nada. Las madres estoicas amaban de una forma distinta. Su amor no estaba envuelto en palabras dulces ni en gestos melosos. Era un amor forjado en la realidad, no en la fantasía. Un amor sin dramatismos, sin exigencias, sin condiciones. Amaban con fuerza, sí, pero también con sabiduría. Sabían que los hijos no eran suyos, eran de la vida. Desde el momento en que los traían al mundo, entendían que algún día se irían, a la guerra, al trabajo, al matrimonio, a la muerte. No se aferraban, no retenían, no imponían cadenas invisibles con frases como tú eres mi todo o no puedo vivir sin ti. Sabían vivir, incluso cuando sus hijos partían. Sabían soltar, incluso cuando dolía. Y esa forma de amar era profundamente estoica. Porque el amor, para un sabio, no se mide por la intensidad del deseo, sino por la capacidad de amar sin necesidad de controlar. El verdadero amor, según Séneca, es aquel que busca el bien del otro, no su posesión. Una madre estoica se desvelaba por su hijo, lo cuidaba con ternura cuando enfermaba, sacrificaba su pan para que él comiera, y aún así, no lo trataba como un objeto que debía permanecer a su lado. Le enseñaba desde pequeño a valerse por sí mismo, a resistir el dolor, a ser fuerte en la soledad, a tomar decisiones propias, porque sabía que un día no estaría allí para protegerlo. Y cuando ese día llegaba, cuando el hijo marchaba al ejército, o se iba del hogar, o incluso moría antes que ella, la madre estoica no se desmoronaba. Sufría, sí, pero no se convertía en víctima de su amor. No convertía el recuerdo en un altar de sufrimiento. Seguía viviendo, porque entendía que el amor verdadero no busca aferrarse al pasado, sino honrarlo con fortaleza. Marco Aurelio lo entendía con claridad. Todo lo que amas está destinado a cambiar, a irse, a morir. Así ha sido siempre, y así será. Entonces, ámalo, pero no te aferres. Esa lección, que muchos hombres aprendieron con los libros, él y tantos otros la vieron encarnada desde la cuna, en las manos de una madre que los acunaba con dulzura, pero que ya sabía que no podría protegerlos para siempre. El apego excesivo, decía Epicteto, es una de las raíces del sufrimiento. Porque cuando creemos que algo nos pertenece, y lo perdemos, sentimos que nos han arrancado una parte del alma. Pero los estoicos comprendían que nada nos pertenece. Ni siquiera los hijos. Una madre sabia, entonces, no dice, mi hijo es mío. Dice, me ha sido confiado por un tiempo. Y ese tiempo lo honra con todo su ser, sin reservas, sin ego, sin cadenas. Ese tipo de amor es raro. Exige una madurez emocional que pocos alcanzan. Y sin embargo, en las antiguas casas humildes, en las tierras golpeadas por el hambre y la guerra, muchas madres lo practicaban sin siquiera saber que eran filósofas. Porque entendían, instintivamente, lo que los sabios tardaron años en formular. Que amar verdaderamente es también aprender a dejar ir. Por eso los estoicos admiraban a sus madres. Porque les enseñaron que se puede amar con todo el corazón. Y aún así mantener el alma libre. 4. Admiraban su autodisciplina silenciosa. En la filosofía estoica, la autodisciplina no es un lujo de los virtuosos, sino una necesidad fundamental del alma que busca la libertad. Porque el verdadero esclavo, decían los sabios, no es el que sirve a otro hombre, sino el que es esclavo de sus impulsos, de su comodidad, de sus deseos desordenados. Por eso, los estoicos entrenaban la mente como un guerrero entrena el cuerpo. Se privaban voluntariamente del placer,
soportaban el frío o el hambre sin quejarse, se mantenían firmes ante la tentación, todo para fortalecer el alma contra el caos del mundo exterior. Pero muchos de ellos confesaban, a veces abiertamente, otras veces con silenciosa admiración, que la autodisciplina más pura que habían visto no estaba en los gimnasios, ni en los foros, ni en las escuelas filosóficas. Estaba en el corazón de sus madres. Las madres estoicas eran el ejemplo perfecto de la constancia sin aplausos. No necesitaban que nadie las reconociera, ni que les levantaran estatuas, ni que se escribieran tratados sobre su virtud. Ellas simplemente hacían lo que debía hacerse, cada día, cada noche, sin excusas. Se levantaban antes que todos, cuando el sol aún no se asomaba por el horizonte. Encendían el fuego, lavaban, cocinaban, preparaban a los hijos, reparaban las telas, organizaban el hogar, sostenían la armonía de todo un universo doméstico, sin esperar un solo elogio. Y lo hacían aún estando enfermas, aún estando tristes, aún estando solas. La autodisciplina de una madre no se gritaba, no se enseñaba en los foros de Atenas ni en las plazas de Roma. Se vivía en silencio, en el pequeño gesto repetido sin que nadie lo notara, en la renuncia constante a sí misma por el bien de los demás. Séneca enseñaba que uno debe ser el mismo tanto en la oscuridad como en la luz, que el verdadero carácter se revela cuando no hay testigos. ¿Y qué mayor testimonio de esa verdad que una madre que, mientras todos dormían, ponía en orden el mundo para que sus hijos creciesen con estabilidad y virtud? Los estoicos sabían que la voluntad humana es frágil, que es fácil ceder ante la fatiga, el miedo o el deseo. Pero también sabían que el alma puede volverse de hierro si se templa día tras día. Y no había mejor herrera del alma que una madre que vivía en sacrificio constante, no por orgullo, sino por amor. No por debilidad, sino por fuerza. Esa autodisciplina no era opresiva. No era seca ni autoritaria. Era suave como el agua, pero tan firme como la roca. En su presencia, los hijos aprendían, sin saberlo, a ser responsables, a actuar con rectitud, a no esperar que las cosas se hicieran solas. Porque lo veían a diario. Porque lo vivían. Y quizás esa fue la mayor enseñanza que los antiguos filósofos recibieron en su infancia, que la autodisciplina no necesita palabras ni premios. Solo necesita compromiso. Y amor. Una madre estoica no necesitaba motivación. No esperaba que le naciera a hacer las cosas. Sabía que su deber era más importante que sus ganas. Y por eso los sabios la respetaban tanto. Porque encarnaba el ideal del estoicismo con una naturalidad que ni siquiera los filósofos más entrenados lograban mantener bajo presión. La autodisciplina silenciosa de una madre era, para los estoicos, una forma sagrada de sabiduría práctica. Un ejemplo vivo de lo que significa actuar conforme a la razón, no a la emoción. De vivir no por comodidad, sino por virtud. Y es que, mientras el mundo celebraba a los grandes hombres por sus conquistas visibles, los estoicos sabían que muchas de esas victorias jamás habrían sido posibles. Si antes, en un hogar oculto, una madre no hubiera vencido, cada día, sus propias batallas invisibles. 5. Las consideraban guardianas del orden natural. Para los estoicos, el universo no era un caos sin sentido. Estaba regido por una razón divina, una inteligencia superior que todo lo penetraba y daba forma, el Logos. El Logos era el orden que sustentaba el cosmos, la ley invisible que unía las estrellas, los ciclos de la naturaleza y también el alma humana. Vivir en armonía con ese Logos, esa inteligencia natural,
era el objetivo supremo del sabio. No resistirse al curso de las cosas, sino fluir con ellas con conciencia y virtud. Y aunque los grandes pensadores escribían tratados sobre el logos, los antiguos estoicos sabían que había alguien que lo entendía, no con la mente, sino con el instinto. La madre. La madre estoica era, en su forma de vivir y cuidar, una manifestación viva del orden natural. Ella no necesitaba conocer la cosmología estoica para encarnar su espíritu. Solo con observar cómo criaba, cómo organizaba, cómo equilibraba el hogar, los sabios comprendían que en su corazón había una sabiduría más antigua que cualquier libro. En los días de la antigüedad, la madre no era solo una figura emocional o doméstica. Era el eje que sostenía el microcosmos del hogar, ese pequeño universo donde los hijos aprendían a vivir antes de salir al mundo. Ella mantenía el ritmo de los días, cuando se comía, cuando se trabajaba, cuando se descansaba. Regía los ciclos como la luna rige las mareas. Y lo hacía con una mezcla perfecta de firmeza y amor. Ese equilibrio, ni demasiado blanda, ni demasiado dura, era el reflejo más claro del logos aplicado a la vida cotidiana. Los estoicos veían esto con una reverencia silenciosa. Sabían que el orden del universo no se manifestaba solo en el movimiento de los astros o en la geometría del tiempo. También se revelaba en la forma en que una madre cuidaba el fuego del hogar, equilibraba el alimento entre sus hijos o mantenía la calma cuando todos estaban perdidos. Ella era la guardiana del orden no por imposición, sino por naturaleza. Cuando todo caía en la incertidumbre, una enfermedad, una crisis, una muerte, ella no entraba en pánico. Ponía orden. Daba estructura al caos. Era la primera en actuar cuando nadie sabía qué hacer. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque su alma había aprendido a no perder la dirección cuando todo lo demás se desmoronaba. Y eso, en términos estoicos, es vivir conforme a la naturaleza. Epicteto decía: no busques que las cosas ocurran como tú deseas, sino desea que ocurran como ocurren y vivirás en paz. Las madres estoicas vivían eso cada día. No se rebelaban contra el destino. Si venía la escasez, se adaptaban. Si venía la enfermedad, cuidaban. Si venía la muerte, lloraban y seguían. No porque fueran frías, sino porque comprendían que su deber no era resistirse al logos, sino caminar junto a él. En tiempos antiguos, los sabios observaban cómo sus madres mantenían el orden en medio de la incertidumbre y comprendían una lección que ni los mejores libros podían enseñar: que el verdadero poder no está en controlar todo, sino en sostener el alma firme mientras el universo sigue su curso. Esa figura materna, firme pero amorosa, serena pero fuerte, era para los estoicos la manifestación más cercana de cómo el ser humano puede vivir en armonía con la razón universal. No necesitaba títulos ni discursos. Ella era el logos en acción. Sabiduría sin arrogancia. Orden sin tiranía. Amor sin caos. Y por eso, para los estoicos, la madre no era solo la dadora de vida, sino la primera figura que les enseñó que vivir conforme a la naturaleza no era una teoría, era una forma de ser, una forma de amar, una forma de sostener el mundo, incluso cuando todo a su alrededor se rompía. 6. Reconocían su coraje callado ante lo inevitable. Para los estoicos, una de las virtudes más elevadas no era la fuerza bruta ni el intelecto afilado, sino el coraje silencioso. Ese valor sereno que se manifiesta no en grandes gestas heroicas, sino en la manera en que un alma resiste lo que no puede cambiar y lo hace sin quejarse. En ese sentido, las madres de la antigüedad estoica fueron, en palabras no dichas, pero sí sentidas, ejemplos vivos de coraje frente a lo inevitable. No hay sabio que no haya sido niño alguna vez.
Y muchos de los que más tarde escribirían sobre la muerte, el destino y la aceptación de lo que no depende de nosotros, aprendieron esas verdades no solo en los libros, sino al mirar los ojos de una madre que seguía de pie, aunque la vida la hubiera golpeado 1000 veces. Porque la vida antigua no era indulgente. Los partos eran peligrosos. Las enfermedades, frecuentes. Las guerras, constantes. Los hombres partían y no regresaban. Los hijos morían en brazos de sus madres. Y sin embargo, ellas seguían. No se hacían mártires. No se sumergían en lamentos eternos. Guardaban el dolor, lo transformaban en deber y avanzaban. Ese coraje, para los estoicos, era sagrado, porque mostraba el dominio del alma sobre el infortunio. No era la negación de la tristeza, sino su integración madura. Una madre que perdía a un hijo no fingía alegría. Lloraba, pero luego se secaba el rostro y preparaba la comida para los que aún vivían. No porque fuera insensible, sino porque entendía que el dolor no debe interrumpir la vida, solo enseñarla. Marco Aurelio escribió: ¿Por qué te lamentas si sabes que esto estaba destinado a pasar? ¿Por qué lloras como si no hubieras sabido siempre que la muerte es parte de la naturaleza? Y es probable que, antes de escribir esas palabras, ya las hubiera visto encarnadas en el ejemplo de su madre Domitia Lucilla, quien enfrentó la enfermedad y las pérdidas con una dignidad tan serena que incluso su hijo, emperador y filósofo, la recordaría como modelo de fortaleza silenciosa. Ese coraje no gritaba. No necesitaba discursos. Era un fuego lento que ardía en el corazón de mujeres que sabían que hay cosas que no se pueden evitar: la partida, la pérdida, el cambio, la muerte. Y, sin embargo, su deber era seguir. Seguir criando, seguir amando, seguir cuidando, seguir viviendo. Los estoicos enseñaban que uno no debe temer lo que es natural, que hay que mirar a la muerte a los ojos y aceptar la fugacidad de todas las cosas. Las madres estoicas vivían eso cada día, sin necesidad de libros ni escuelas. Veían cómo los cuerpos se debilitaban, cómo los días se acortaban, cómo la vida se iba. Y no huían de ello. Lo abrazaban con una fuerza que no necesitaba palabras. Ese coraje era invisible para muchos. Pero los sabios lo veían con ojos distintos. Reconocían que esa madre que caminaba erguida después de enterrar a un hijo, que esa mujer que seguía enseñando con amor aunque el corazón le sangrara por dentro, era más sabia que muchos que hablaban de virtud desde el lujo y la comodidad. Porque el coraje verdadero no se muestra solo en la batalla, sino en seguir viviendo cuando el alma tiene razones para rendirse. Y por eso los estoicos honraban a sus madres. Porque, sin llamarlo filosofía, ellas encarnaban el valor más profundo de la vida estoica: aceptar con dignidad lo inevitable y aún así no dejar de amar. 7. Las admiraban por su servicio sin ego. Entre los valores más altos del estoicismo, pocos brillan con tanta claridad como el de servir sin esperar nada a cambio. El sabio estoico actúa no por vanidad ni por deseo de reconocimiento, sino por deber. Porque comprende que todo lo que hace, si está en armonía con la razón y la virtud, es ya su propia recompensa. En ese sentido, los antiguos estoicos no tenían que buscar ejemplos heroicos en los campos de batalla ni en las grandes tribunas del Senado romano. Los veían a diario, en sus propias casas, en la figura discreta de sus madres. La madre estoica no servía para ser vista. No esperaba gratitud ni medallas. No publicaba sus esfuerzos ni reclamaba su sacrificio.
Ella simplemente hacía lo que debía hacer. Y eso, para los estoicos, era señal de una virtud auténtica. El ego, decían los sabios, es el gran enemigo del alma. Quien actúa para ser alabado ya está corrompido en su intención. Pero quien actúa por amor al deber, aunque nadie lo vea, es libre. Y pocas personas encarnaban esa libertad interior con tanta naturalidad como una madre. Porque nadie sirve tanto, ni con tanta constancia, como una madre. Ella daba sin medir, cuidaba sin pausa, entregaba sus fuerzas, su tiempo, su descanso, su cuerpo, sus sueños. Y nunca decía, mírenme. Nunca pedía, devuélvanme. Y aunque a veces su servicio pasaba desapercibido por todos, incluso por sus propios hijos, los estoicos sabían que esa era precisamente la grandeza. Hacer el bien sin necesidad de ser reconocido. Séneca escribió: ningún beneficio es completo si lo contamina el deseo de recompensa. Y el servicio de la madre estoica era limpio, puro, silencioso. Ella no entregaba esperando un retorno. Amaba sin condiciones. Servía sin resentimientos. Incluso cuando los hijos crecían y se iban. Incluso cuando no recibía agradecimientos. Incluso cuando el mundo no notaba su esfuerzo. Ella seguía sirviendo. Porque no lo hacía por ella. Lo hacía por algo más grande, por la vida misma, por el orden, por el amor, por el deber. Esa humildad activa, esa fuerza sin arrogancia, era lo que más conmovía a los sabios. Porque entendían que, mientras muchos buscaban virtud en el aplauso, las madres la vivían en la sombra. Eran como las raíces de un gran árbol, ocultas, ignoradas, pero sosteniendo todo. Y por eso las admiraban. Porque en un mundo donde el ego quiere protagonismo, ellas demostraban que se puede sostener la vida entera, sin necesidad de figurar. Y eso, para los estoicos, era más valioso que cualquier discurso. 8. Las veían como ejemplo de cómo vivir con propósito. En la filosofía estoica, vivir con propósito no es simplemente tener metas o ambiciones. Es algo más profundo. Es saber por qué te levantas cada mañana. Es actuar con intención, no por inercia. Es no desperdiciar ni un día, ni una palabra, ni una emoción, porque entiendes que el tiempo es limitado y que la virtud no se posterga. Para los antiguos estoicos, la vida sin propósito era una forma de muerte lenta. Marco Aurelio lo decía sin rodeos. ¿Cuántos no viven como si fueran a vivir para siempre? Pero el tiempo se les escapa como el agua entre los dedos. Y sin embargo, en medio de una sociedad dominada por el ruido, las apariencias y los deseos efímeros, había una figura que, sin pronunciar grandes discursos, encarnaba la vida con propósito cada día. La madre. Porque toda madre que realmente ama a sus hijos vive con un propósito claro. No se distrae fácilmente. No pierde el tiempo en banalidades. Cada acto, por pequeño que parezca, preparar el alimento, enseñar una lección, cuidar a un enfermo, consolar un llanto, tiene una dirección. Un porqué. Un para quién. Ella no se pregunta ¿qué quiero hacer hoy? Se pregunta ¿qué debo hacer para que mis hijos vivan mejor, crezcan mejor, se formen mejor? Y lo hace. Con cansancio, sí. Con momentos de duda, también. Pero siempre con propósito. Ese sentido del deber profundo, del compromiso con algo más grande que uno mismo,
era lo que los estoicos más valoraban, porque sabían que vivir con propósito no significa vivir sin dificultades, sino que, aun en las dificultades, uno tiene claro hacia dónde va. Los sabios antiguos veían que sus madres no se dejaban arrastrar por la pereza o el capricho. No buscaban entretenimiento por vacío. No actuaban por impulso, sino por convicción. Cada día, ellas se entregaban a una labor invisible pero sagrada, la formación del alma humana. Y lo hacían sabiendo que quizás no verían los frutos. Pero igual sembraban. Eso, para un estoico, era el ideal de vida. Actuar conforme al logos, con virtud, con sentido, sin esperar recompensa inmediata. Y las madres lo hacían con una naturalidad que desarmaba incluso al sabio más severo. Vivir con propósito no es escribir libros ni dar discursos. Es sostener el mundo con acciones pequeñas y firmes. Es estar presente donde más se te necesita. Es hacer lo correcto aunque nadie te mire. Y eso es lo que hacían ellas. Por eso, cuando los filósofos hablaban de cómo alcanzar una vida buena, algunos reconocían que el primer ejemplo que vieron de una vida verdaderamente orientada, ordenada, con sentido y sin distracciones, fue el de su madre. Ella no solo les enseñó a hablar, caminar o leer. Les enseñó, con su forma de vivir, que no hay mayor libertad que tener claro cuál es tu deber. Y cumplirlo. Ese era su norte. Ese era su faro. Y los hijos, al mirar hacia atrás en la vida, lo entendían con claridad. Su madre no vivió para sí misma. Vivió con propósito. Y ese propósito fue su mayor legado. 9. Reconocían en ellas la virtud del deber cumplido, incluso en la adversidad. El deber no es negociable. No depende del estado de ánimo, ni de las circunstancias externas, ni del reconocimiento de los demás. El deber es el llamado interno de la virtud, es hacer lo correcto, simplemente porque es lo correcto. Y cumplirlo, incluso cuando duele, es la marca de un alma fuerte. Por eso, los antiguos estoicos veían en sus madres uno de los más altos ejemplos de virtud en acción. Ellas cumplían su deber no solo en tiempos de calma, sino, sobre todo, cuando la vida se volvía difícil. Y lo hacían sin adornos, sin quejas, sin dramatismo. La adversidad era constante en los tiempos antiguos: hambre, guerras, enfermedades, pérdidas. Las madres enfrentaban todo eso con una mezcla de entereza y compasión. Si el padre no regresaba de la guerra, ella se convertía en madre y padre. Si el alimento escaseaba, comía menos para que sus hijos tuvieran más. Si la enfermedad llegaba, velaba noches enteras sin pedir descanso. Y nunca decía, no puedo. Nunca decía, esto no me corresponde. Porque en su alma estaba grabado un principio que los estoicos consideraban sagrado. Haz lo que debes, esté en tus manos o no lo que venga después. Epicteto lo decía con claridad. No está en tu poder elegir lo que sucede, pero sí cómo respondes a ello. Las madres sabían esto, aunque no usaran esas palabras. Cumplían su deber incluso cuando el mundo era injusto. Incluso cuando estaban solas. Incluso cuando nadie las veía. Y lo más admirable es que no necesitaban que les dijeran que eran valientes. No buscaban consuelo. Sabían que el deber no pide permiso. Sabían que si ellas no sostenían la casa, el alma del hogar se desmoronaba. Esa firmeza no era rigidez. Era amor transformado en responsabilidad. Era sabiduría sin ostentación.
Y los sabios, al crecer, miraban hacia atrás y comprendían que ninguna lección sobre virtud fue más poderosa que ver a su madre hacer lo que debía hacer. Cuando lo fácil habría sido rendirse. Cuando lo justo parecía ausente. Cuando el dolor tocaba la puerta y aún así ella respondía con presencia, cuidado y tempel. Cumplir el deber en la adversidad es el verdadero examen del alma. Y las madres estoicas, sin quererlo, pasaban esa prueba una y otra vez. Por eso, más que admiración, lo que sentían por ellas era reverencia. Porque entendían que, mientras otros hablaban de virtud en los foros, ellas la encarnaban en silencio, en la cocina, en la noche, en la enfermedad, en el luto y en el amor. No con palabras, sino con hechos. No con pretensiones, sino con humildad. Y ese cumplimiento del deber, constante y silencioso, fue para los estoicos la muestra más clara de que la virtud no necesita reconocimiento, solo voluntad. 10. Las recordaban como las verdaderas arquitectas del alma. En el pensamiento estoico, se enseña que el alma no nace completamente formada. Es como un jardín o como una ciudad. Y necesita ser construida, cultivada, fortalecida. Cada valor, cada virtud, cada hábito, cada pensamiento va moldeando la estructura interior del ser humano. Y si hay alguien que, desde el inicio, pone las primeras piedras de ese edificio invisible que llamamos carácter, es la madre. Por eso, los estoicos, con su mirada austera pero justa, reconocían que, aunque muchas veces se les daba poca visibilidad, las madres eran las verdaderas arquitectas del alma. Antes de que un niño aprendiera a razonar, ya había sentido el calor de unos brazos que lo protegían del mundo. Antes de que pudiera leer a Séneca o escuchar a Epicteto, ya había aprendido a distinguir lo correcto de lo incorrecto por la firmeza dulce de una madre que lo guiaba. Antes de que entendiera que era la templanza, la fortaleza, la justicia o la prudencia. Ya las había visto, vivas, en los ojos y las acciones de quien lo educó. Las madres estoicas no solo criaban cuerpos, formaban almas. Con cada palabra que corregía sin humillar, con cada límite que imponía con amor, no con miedo, con cada noche que pasaba en vela cuidando sin pedir reconocimiento, con cada acto que mostraba que la virtud no es teoría, sino presencia. Ellas sabían que estaban moldeando algo más grande que una vida. Estaban sembrando principios que durarían incluso cuando ellas ya no estuvieran. Y así, como arquitectas silenciosas, forjaban en sus hijos la capacidad de resistir el dolor, de actuar con honor, de hablar con verdad, de pensar con claridad, y de amar sin caer en el apego. Marco Aurelio, el emperador filósofo, recordaba a su madre con palabras sencillas pero poderosas. De mi madre aprendí la piedad, la generosidad y la sencillez de vida. No dice que se lo enseñó con discursos, sino que lo aprendió de ella, de su forma de estar, de vivir, de ser. Y así fue para muchos sabios. Antes de encontrar su camino en los libros, lo encontraron en el regazo de una madre. Ella no hablaba de filosofía, pero vivía conforme a ella. No decía sé valiente, pero mostraba valor cada día. No decía sé moderado, pero daba el ejemplo con su vida austera. No decía sé justo, pero trataba a todos con equidad. Y cuando los sabios crecieron y miraron hacia atrás, entendieron que su fortaleza no era solo suya, era un legado.
Un legado construido piedra por piedra, acto por acto, por una madre que no buscaba moldear un destino glorioso, sino formar un alma firme, íntegra y libre. Por eso la recordaban, por eso la honraban, porque sabían que, sin ella, sin su mano invisible, la filosofía no habría encontrado tierra fértil donde crecer. Ellas fueron los cimientos, las verdaderas arquitectas. Y aunque sus nombres no estén escritos en los libros de historia, están inscritos en las almas que ayudaron a construir. Hoy, vivimos en tiempos que han perdido la capacidad de ver lo profundo en lo cotidiano. En un mundo donde la gratificación instantánea, el ruido y la inmediatez parecen ser los valores más altos, a veces olvidamos lo esencial. Olvidamos que la verdadera grandeza está en los actos silenciosos, en los sacrificios anónimos, en el amor que no pide nada a cambio. Y, por encima de todo, olvidamos honrar a quienes, con su vida misma, construyeron las bases de nuestra humanidad. Olvidamos a las madres. Lo que los antiguos sabios entendían con claridad es que la figura de la madre no solo merece respeto, sino reverencia. Porque a través de ellas, el ciclo de la vida y la virtud se perpetúa, generación tras generación. En la antigua Roma, los filósofos estoicos no solo veían a las madres como figuras que daban la vida, sino como las verdaderas fundadoras del alma humana. En ellas, el amor y el sacrificio se fusionaban con la virtud, porque no hay mayor acto de virtud que el de quien ama sin esperar recompensa. Y, en ese amor incondicional, las madres forjaban los cimientos de nuestra moral, de nuestro carácter, de nuestra capacidad para enfrentar la adversidad. Hoy en día, quizás no lo veamos con la misma claridad. Vivimos en una era que se olvida de lo esencial y solo busca lo que es inmediato y efímero. Nos rodean las pantallas, las notificaciones, los reflejos rápidos de un mundo que corre sin parar. Y, sin embargo, lo que realmente sostiene nuestro mundo interior, ese que no se ve, pero que se siente, son los actos silenciosos, constantes y desinteresados de quienes nos dieron todo sin pedir nada a cambio. Las madres. Nos enseñaron sin palabras, nos guiaron sin imponer, nos cuidaron sin descanso. Y, aunque en muchos casos no pidieron ni esperaron gratitud, nos regalaron lo más precioso, la capacidad de ser seres humanos íntegros, con un propósito, con una moral, con un sentido de lo que está bien y lo que está mal. Es fácil perderse en las distracciones del día a día. Es fácil olvidarse de lo que realmente importa cuando el ruido del mundo trata de robarnos nuestra atención. Pero, en medio de toda esa confusión, hay algo que debe permanecer constante y claro: el respeto por las madres. Los estoicos nos enseñaron que la verdadera sabiduría no se encuentra en las grandes palabras o en las grandes hazañas. La sabiduría está en los pequeños actos de cada día. Y no hay mayor acto de sabiduría que el de una madre que, día tras día, sin buscar gloria ni reconocimiento, entrega lo mejor de sí misma para formar a sus hijos. En su silencio y dedicación, en su sacrificio y amor, hay una lección que trasciende el tiempo y la historia. Las madres no solo nos enseñan con sus palabras, sino, sobre todo, con su ejemplo. ¿Cómo podemos rendirles homenaje? ¿Cómo podemos realmente honrarlas, como lo hacían los antiguos? La respuesta no está solo en palabras, ni en gestos momentáneos. La mejor forma de honrar a nuestras madres es vivir con propósito y virtud, tal como ellas nos enseñaron sin decirlo. Vivir con la misma fortaleza, con el mismo sacrificio, con la misma entrega silenciosa que ellas mostraron cada día. Ser agradecidos por todo lo que nos dieron y transmitir ese amor y ese respeto a las generaciones que vienen. Porque la madre estoica no necesita aplausos. Ella no espera ser celebrada. Ella actúa con la certeza de que su amor y su sacrificio son, en sí mismos, suficientes.
Pero nosotros, los que hemos recibido de ella, tenemos el deber de ver su grandeza, de reconocer su sacrificio y de vivir con el mismo propósito con el que ella nos educó. Cuando Marco Aurelio, el emperador filósofo, miraba hacia atrás en su vida, recordaba a su madre no solo por lo que hizo por él, sino por cómo vivió, por su ejemplo de virtud, de piedad y de generosidad. Él entendía que, más que los filósofos, más que los líderes, más que los soldados, las madres son las verdaderas formadoras de la moral, de la virtud, de la sabiduría. Así que, ¿por qué debemos respetarlas, como lo hacían los antiguos? Porque ellas son la razón de que estemos aquí. Porque su amor y sacrificio son los cimientos sobre los que construimos nuestras vidas, nuestras virtudes, nuestras decisiones. Porque no se detuvieron ante la adversidad, ante el cansancio, ante las pérdidas. Porque nos enseñaron a ser fuertes, a ser humildes, a ser sabios, a ser compasivos. Y lo hicieron sin esperar nada a cambio. Lo hicieron porque era su deber, porque lo sentían en su alma, y porque entendían que el amor no tiene fronteras, no tiene límites. En un mundo que a menudo pierde de vista lo que realmente importa, que corre tras la fama, el poder y el reconocimiento, es nuestra responsabilidad recordar que la verdadera grandeza se encuentra en esos pequeños actos de amor incondicional, en esos sacrificios callados, en ese servicio sin ego. Y esas son las cualidades que nos enseñaron nuestras madres. Hoy, más que nunca, debemos honrar a las madres, no solo con palabras, sino con hechos. Vivir como ellas vivieron, cumpliendo nuestro deber con amor, con humildad y sin esperar nada a cambio. Porque esa es la verdadera forma de rendirles homenaje. Ser, a través de nuestra propia vida, una extensión de su sabiduría y virtud. Así que, cada vez que miramos a una madre, ya sea la nuestra o la de alguien más, recordemos que detrás de su sacrificio, detrás de su amor, hay una lección atemporal que no debemos olvidar. Que la verdadera grandeza no se encuentra en lo que recibimos, sino en lo que damos, sin esperar nada a cambio. Y ese es el legado más grande que una madre puede dejarnos. Hoy, al final de este viaje, no podemos más que hacer una pausa para honrar a todas las madres, en especial en este Día de la Madre. A todas las que, con su amor incondicional y su sacrificio callado, nos han enseñado las lecciones más importantes de la vida. A todas las que, día tras día, sin buscar reconocimiento, han construido las bases de nuestra humanidad, nos han dado su fortaleza, su compasión y su sabiduría. Hoy es un día para recordar que la grandeza se encuentra en lo cotidiano, en esos gestos silenciosos que transforman el mundo. Y, sin duda, las madres son las grandes arquitectas de esa grandeza. Si tienes la suerte de tener a tu madre cerca, abrázala con gratitud. Si ya no está contigo, recuerda todo lo que te dio, todo lo que te enseñó, y honra su legado viviendo de acuerdo con los principios que ella te inculcó. Gracias por acompañarme en este recorrido por la sabiduría estoica de las madres. Que cada uno de nosotros lleve en su corazón la virtud de ellas y que, con sus enseñanzas, podamos vivir con propósito y fortaleza, tal como ellas nos enseñaron. Un fuerte abrazo a todos, de parte de la familia de Conocimiento Financiero. Les deseamos un feliz Día de la Madre. Hasta la próxima.